acogido gracias a la hospitalidad de Ana Chaguaceda, con quien hoy tenemos el placer de colaborar desde la Asociación de Amigos de Unamuno, de Miguel de Unamuno en Salamanca. Es, no digo la primera vez, pero sí una más, y desde luego adelanto ya muchas más en el futuro, de la feliz asociación entre la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca y la Casa de Unamuno que desde hace mucho tiempo dirige Ana Chaguaceda. Es una de las actividades que tendrá lugar hoy y otras muchas que tendrán lugar en el futuro. Si ustedes ven el programa de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, verán que prácticamente todas las semanas del año, a lo largo de este año y a lo largo del pasado y del anterior y suponemos que del futuro, habrá actividades que nos reúnen y que nos concitan en torno a la figura de Miguel de Unamuno, esa figura inabarcable a la que todos tenemos nuestros intereses académicos, nuestros intereses como simplemente lectores interesados en la figura de Unamuno. Pero el hacerlo aquí, en esta casa que Ana Chaguaceda hoy nos ofrece generosamente, es algo que a nosotros particularmente nos llena de orgullo. Y a la asociación, que tendrá, como digo, otras muchas actividades en el futuro, nos llena de satisfacción y de agradecimiento también por acogernos con la hospitalidad de esta casa. Hoy tenemos una actividad, hoy tenemos una conferencia, hoy tenemos un participante en nuestra mesa que posteriormente Ana presentará y lo único que quiero es dar las gracias primero por la acogida en este lugar tan emblemático y tan relacionado con la figura de Unamuno. Por cierto, quiero recordar que en abril de 1946 un periodista salmantino, Rufino Aguirre, pedía ya en aquella época, proponía ya en aquella época el puesto de trabajo de Ana Chaguaceda muchísimos años antes de que Ana hubiera nacido. Y es que, si ustedes leen toda una página del adelanto de aquella época, lo que proponía era que se creara un lugar en el que el archivo de Miguel de Unamuno, su estudio, su biblioteca y muchas de sus circunstancias personales se acogieran en algún sitio. Era el momento en el que la casa donde Miguel de Unamuno murió, en la calle Bordadores, iba a ser realquilada de nuevo y por lo tanto se proponía que todo aquello se recogiera en algún lugar. Ese lugar es ese lugar que custodia felizmente Ana en la actualidad, y desde los años 50 y tantos se determinó que fuera el sitio de recopilación de todos los recuerdos, de todas las remembranzas de Miguel de Unamuno. Y decía Rufino Aguirre, en aquel momento recuerdo, y repito, en el año 1946, que cuando los visitantes extranjeros vinieran a Salamanca y preguntaran por la obra de Miguel de Unamuno y dónde se encontraban todos aquellos recuerdos y todas aquellas pues, obras y todo lo que estaba alrededor de su vida y de sus avatares biográficos, que tuvieran un sitio. Ese sitio es este que hoy nos acoge. Desgraciadamente, Rufino Aguirre murió 1 o 2 años, o 2 años antes, creo recordar, de que se estableciera como sede y como base de todos los avatares literarios y bibliográficos de Miguel de Unamuno, en el que estamos hoy en día. Seguramente le hubiera gustado, pero como digo, era el sentir de mucha gente que personalizaba el periodista Rufino Aguirre en el adelanto de aquel año, como nos dejaba entrever que un lugar, un sitio, tenía que acoger a toda la memoria de Miguel de Unamuno. En ese lugar estamos hoy y Ana Chaguaceda es la que nos permite estar aquí hoy a nosotros y a la Asociación de Amigos de Miguel de Unamuno en Salamanca, que tendrá, estamos seguros,
una fructífera actividad a lo largo del futuro, del año en el que estamos, igual que lo ha tenido en los años anteriores. Así que, en nombre de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, no me cabe sino agradecer a Ana Chaguaceda que nos acoja en este lugar eminentemente unamuniano, a la universidad que nos permita estar aquí también y a todas las actividades que, en colaboración con la Casa Museo de Miguel de Unamuno y la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, vamos a tener, igual que hemos tenido en el futuro hasta ahora. Así que muchísimas gracias, Ana, por tu acogida, muchísimas gracias por este inicio, o más bien por esta consecución de actividades que vamos a tener ahora y que hoy tenemos con nosotros a un buen ejemplo de lo que va a ser esto en el futuro. Muchas gracias, Ana. Gracias, Román. Bueno, Luis, bienvenido a Salamanca, bienvenido a la Casa Museo Unamuno. Y yo quiero, sí, ahondar en lo que ha dicho Román, ¿no? Es el primer año en el que la universidad, la Casa Museo Unamuno, va a colaborar de una manera intensa con la Asociación de Amigos de Unamuno, en tres conferencias exactamente. Y bueno, estamos muy satisfechos y nos encanta empezar además hoy con esta intervención de Luis Arias. Luis Arias Argüelles Meres es un asturiano, nació en Lanio y eres una persona muy activa en las redes sociales. Yo de eso es de lo que le conozco, somos amigos de redes sociales. Y él mismo nos da una pista en su Twitter y en su Facebook porque dice: soy un profesor que escribe o un escritor que da clases. Añade algo entre paréntesis, lo voy a decir. Lo que se imparte son bendiciones. Bueno, y efectivamente estas dos actividades pues yo creo que la han acompañado a lo largo de toda su vida profesional y personal. Antes de entrar en ello, antes de hacer un pequeño esbozo de Luis, me gustaría destacar, porque me gustó, que en una de las entrevistas que te han hecho, Luis, cuando has presentado alguno de tus libros, te han preguntado qué 3 obras te habían marcado especialmente. Y dijiste 3. Y las 3 son La Regenta, una obra de Pedro Salinas, que no recuerdo realmente cuál exactamente, y la tercera, que nos atañe a todos los que estamos aquí, Soledad de Miguel de Unamuno, y bueno, eso me gustó especialmente. Luis ha sido profesor de Lengua y Literatura, si lo tengo bien detallado, en el Instituto de Grau, y ha estado también muy vinculado al mundo de la gestión educativa, porque durante mucho tiempo fue coordinador en educación de la Fundación Municipal de Cultura. Él es un columnista activo y habitual de El Comercio, donde nos habla pues, de actualidad, de cultura, de educación principalmente. También antes fue columnista en La Nueva España y ha colaborado pues, en El País, en El Faro de Vigo, en la revista Atlántica, en Ínsula, en la revista de estudios orteguianos y asimismo es autor de 2 blogs, Desde el Bajo Narcea y Desde la Plaza del Carballón. Su actividad literaria ha girado a camino entre la novela y el ensayo. Yo me voy a detener sobre todo en el ensayo, porque es lo que más nos atañe hoy. Y de entre todos voy a destacar... Esto se va, ¿eh? ¿Me oís si hablo sin...? Su actividad literaria, como digo, va entre la narración y el ensayo, y voy a destacar pues, Azaña o El sueño de la razón, La España descabezada, Buscando un Ortega desde dentro, Ortega y Asturias, La reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República. Como veis, Azaña es una figura que le interesa mucho y no en vano su tesis doctoral ya versó sobre Azaña y la literatura. Me gustaría destacar, para ir terminando, que ha recibido varios galardones muy interesantes. El premio Fernando Vela de Periodismo, el premio a la Lealtad Republicana concedido por la Asociación Manuel Azaña, el premio al columnismo literario concedido por la Asociación de Escritores de Asturias, entre otros. Luis Arias está aquí hoy para hablarnos de la reinvención del Quijote y de la forja de la Segunda República. Él nos va a contar la importancia que realmente tuvo este fenómeno de la reinvención del Quijote entre 1905 y 1930 entre diferentes intelectuales, por ejemplo Azaña y Unamuno, que según he leído en alguna entrevista también con Luis, estos intelectuales bueno, se basaron un poco en la obra cervantina para entender la decadencia de España, asentaron un poco las bases para una España regenerada que para muchos pues, llegaría el 14 de abril del 31. Gracias de nuevo, Luis, y cuando quieras. Espero que, si no nos oís bien, os lo decís y me levanto y intento... Mira, a ver. Muchas gracias. Bueno, muy buenas. ¿Se me oye bien?
Sí, no sé si funciona Ya el lo siento, micrófono, yo creo que pero no nos yo han creo revisado bien las que pilas. el ser docente me sirve para tener la fuerza de voz suficiente para que me oigan. ¿Se me oye, no? Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero de todo, y en este caso no es cumplir con formalismos ni con cortesías habituales, sino algo que brota de mi corazón con total y absoluta sinceridad, esa gratitud que quiero expresar en primer término a la Asociación de Amigos de Unamuno, a esta Casa Museo de Unamuno y también a la catedrática de la Universidad de Oviedo, Isabel Núñez Paz, que sé que gestionó con mucho entusiasmo y con mucho interés el que yo pudiera estar aquí dando esa conferencia. Porque para mí el estar aquí hoy no es una conferencia más ni un acto interesante. Para mí es cumplir un sueño. Y ahora enseguida les voy a decir por qué. Y es lo primero que quiero poner de manifiesto. Y yo soy hijo de un maestro republicano que, bueno, en aquellos duros años 40, uno de los pocos consuelos que tenía era el estar rodeado casi siempre de aquella bendita colección austral en la que se publicaron, como bien sabemos, la práctica totalidad de las obras de Unamuno, de Ortega, de aquella mejor España de las generaciones del 98, del 14 y del 27. Y recuerdo, entre otras muchas cosas, que mi padre me decía que uno de los pocos consuelos que tenía era el poder conseguir libros, por ejemplo, de Unamuno, como el que citamos antes, como Soledad, que en aquellos momentos tuvo que ser solicitado a Uruguay porque en España no se podía publicar, porque en ese libro Soledad, por lo visto, había un ensayo bastante crítico con la justicia militar o con algún tema de este tipo que no se pudo publicar en España y se pedían a Uruguay, tardaban meses en llegar, pero llegaban y ahí los tenía con él leyéndolos en su tiempo libre y muchas veces paseaba con ellos porque, como saben, eran unos libros muy manejables en lo que se refiere a su tamaño, que cabían perfectamente en el bolso de la americana y cuando salía de tertulia a tomar un café o en su tiempo libre, muchas veces llevaba aquellos libros para aprovechar el tiempo y bueno, seguir aprendiendo y seguir disfrutando de la lectura de autores como Unamuno, que era uno de los pocos, pero también grandes consuelos que tenía. De adolescente, cuando leí el libro Soledad, sobre todo el ensayo que se refiere a la soledad, que es el Unamuno más lírico que podemos encontrar, puedo decir que es uno de los pocos libros que no solamente, o de los pocos ensayos que no solamente me gustaron, que no solamente me entusiasmaron, sino que fue un paso más allá del gusto y de la admiración, y ese paso más allá fue la emoción, por aquel lirismo que era desde la soledad, donde se podía llegar a más gente, como pedía también al lector que se aislase con él. Son unos textos de una belleza literaria extraordinaria, pero también de una hondura enorme que a cualquier persona mínimamente sensible tienen que estremecerla. Y a mí me estremeció ese texto y me estremeció también el saber que aquel libro se había publicado, se había editado en el Uruguay y que mi padre había tenido, digamos, la satisfacción de poder conseguirlo, aunque tuviera que esperar meses por él para poder tenerlo en sus manos. Entonces, en aquel ambiente de aquel maestro republicano represaliado, en su biblioteca, que es la que afortunadamente sigo teniendo ahora, digamos que me formé sentimental y sobre todo intelectualmente desde la adolescencia leyendo a todos los clásicos que venían en aquella colección. Y también aprendiendo muchas cosas de mi padre, que desde niño y adolescente, en la medida que yo podía ir comprendiendo, me iba contando lo que había sido aquella mejor España, entre la que, por supuesto, figuraba Unamuno. Eso me marcó mi vocación de docente, como mi padre, y también me marcó, digamos, mis tendencias de lecturas, mis gustos literarios y mis inquietudes intelectuales. Y entonces, de lo que vengo a hablar aquí ahora es de este libro, del libro que publiqué en la editorial Renacimiento en 2016,
la reinvención del Quijote y la forja de la Segunda República, que es, además de otras muchas cosas, el fruto de lecturas de toda una vida que en su momento lo llevé a un ensayo proponiendo una serie de tesis de las que voy a hablar ahora. Y es que a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, una frase de Azorín donde decía que el Quijote lo había inventado la modernidad, que el Quijote había tardado mucho tiempo en poder ser entendido. Y es que eso que dice Azorín se refleja en el hecho de que hay un periodo de tiempo que va desde el año 1905, cuando se cumplen los 300 años de la publicación de la primera parte del Quijote, hasta 1930. En ese año de 1905 aparecen, entre otros libros, La vida de Don Quijote y Sancho de don Miguel de Unamuno y también las letanías de nuestro señor Don Quijote de Rubén Darío. Y termina ese periodo en 1930 con un ensayo de Manuel Azaña que se llama La invención del Quijote. Por el medio, ¿qué está? Pues está el conocido libro de Maeztu, Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Está el primer libro de Ortega, nada menos que el primer libro de Ortega en 1914, Las Meditaciones del Quijote. Está también un pequeño ensayo, pero interesantísimo, de un paisano mío, ilustre y muy inteligente, que es don Ramón Pérez de Ayala, que publica el ensayo Sancho en la ínsula Barataria, un texto muy pequeño, pero yo digo interesantísimo. Está Madariaga, con su guía de lector del Quijote. Está, de alguna manera, lo que se puede considerar la Biblia cervantina, que fue el pensamiento de Cervantes de Américo Castro, y libros posteriores de Américo Castro, donde profundiza en Cervantes y en el Quijote e incluso llega a contradecir tesis que había mantenido anteriormente, y también ese libro de Azaña, del que hacía alusión hace un momento, la invención del Quijote. Publicado ese libro un año antes de que se produjera un cambio histórico muy importante en la España contemporánea, que, como saben, fue en 1931, el 14 de abril, cuando se proclamó la Segunda República. Entonces, por una parte, lo que nos encontramos es con interpretaciones muy distintas del Quijote, desde este libro de Unamuno de 1905 hasta el libro de Azaña en 1930. Pero todas ellas coinciden en una serie de cosas que son fundamentales. En primer lugar, en la necesidad de que España conozca la obra cervantina en general y, sobre todo, el Quijote en particular. Y, en segundo lugar, una cosa común que a mí me llama mucho la atención y estéticamente me parece, diría, que emocionante. ¿Y qué es? Que los intelectuales españoles de dos generaciones, como son las generaciones del 98 y de 1914, consideran que para entender ese momento de melancolía que vive España en ese momento y que viven ellos personalmente, para salir adelante, empezando por entendernos y comprendernos a nosotros mismos, lo que hay que recuperar, primero, no es una figura histórica, sino de ficción. La figura histórica del Cid, un regeneracionista muy conocido, dijo aquello, que había que enterrarlo en un sepulcro con 7 llaves. No buscan una figura histórica épica, digamos, para un nacionalismo más o menos chauvinista, sino que buscan un personaje de ficción. Y además de buscar un personaje de ficción, buscan un perdedor, la grandeza de un perdedor. Que yo creo que esa es una de las cosas que más pueden definir la mentalidad española o la mentalidad de los grandes intelectuales españoles. Y además de esto, me parece tremendamente significativo que la inmensa mayoría de estos escritores e intelectuales que nombré, independientemente de que, insisto en ello, sus interpretaciones del Quijote fueran distintas, e independientemente de que en su momento también tendrían sus choques, sus enfrentamientos y sus desencuentros, independientemente de todo eso, la mayor parte de estas figuras fueron decisivas a la hora de que en España llegara a proclamarse un nuevo Estado
el del 14 de abril de 1931, la Segunda República. Piensen ustedes, por ejemplo, que Unamuno, cuando regresa a España después de su destierro en Fuerteventura por parte de la dictadura de Primo de Rivera y después de haber estado también en Francia, regresa como un auténtico héroe social y es una de las figuras intelectualmente más admiradas y más tenidas en cuenta, hasta el punto de que cuando poco más tarde se proclamó la República, Unamuno fue un entusiasta de aquella proclamación, hubo también manifiestos firmados por muchos escritores, incluso mucho más jóvenes de Unamuno, como por ejemplo el poeta Pedro Salinas, proponiendo que Unamuno fuera el presidente de la República. De Maeztu, como saben, es una figura intelectual que en su momento dio un cambio bastante grande en su pensamiento, pero que en un principio también era muy combativo contra aquella España con la que se encontró. Y de los cambios tan bruscos en su pensamiento da idea un dato muy significativo, y es que el primer libro de Ortega, Las Meditaciones del Quijote, de 1914, la primera edición va dedicada a Ramiro de Maeztu, y en ediciones posteriores esa dedicatoria de Ortega desaparece. Por supuesto, Ortega es una figura intelectual de una influencia enorme y de un poder enorme en la cultura española, no solo como intelectual de referencia, sino también por el poder que tenía en el mundo editorial y en el mundo de la prensa. Y, como saben, Ortega fue una de las grandes figuras que llevaron a cabo aquello que se llamó la agrupación al servicio de la República, muy pocos meses antes de que se proclamara la República en abril de 1931. En ese sentido, quiero también dar un dato muy significativo, y es que en el año 1913, el año en que se publica Del sentimiento trágico de la vida, hay un acontecimiento, digamos, social y cultural muy importante, como es la aparición en público de lo que se llamó la Liga de Educación Política, que estaba firmada, entre otros, por Ortega, Azaña y grandes intelectuales de la época también. Entonces, un discípulo de Ortega, paisano mío, el filósofo José Gauss, cuando habló de la agrupación al servicio de la República, dijo que aquella agrupación al servicio de la República era, palabras literales de José Gauss, el avatar postrero de la Liga para la Educación Política. Entonces, otra cosa también importantísima para mí que encontré en todo este camino, en toda esta reflexión y en todo este estudio, es el hecho de que si podemos considerar que la Segunda República, no la realidad histórica que se produjo entre 1931 y 1936, sino, digamos, la idea de España, la idea de Estado, el sueño de todos aquellos intelectuales que desembocó en aquella Segunda República, si aquella Segunda República fue una utopía en la mente de todos aquellos que luego, como suele pasar en la historia, bueno, no se cumplen las expectativas ni los sueños que se quisieran, pero por lo menos se llevó a cabo, quiero decir que me parece tremendamente significativo un hecho que además tiene que ver tremendamente con la figura de Unamuno. A ver, Unamuno, cuando es desterrado en Fuerteventura, mucho después de 1905, ya en la dictadura, en 1924 creo que fue el destierro, vamos a ver, tiene una serie de escritos maravillosos recogidos en un ensayo que se llama Paisajes del alma, en su estancia en Canarias. Y en esos textos de Paisajes del alma hay uno tremendamente llamativo, donde habla Unamuno diciendo: esta es mi Atlántida, esta es mi ínsula Barataria, aquí me visitan en Antigua hasta Antigua todos aquellos que fueron víctimas del poder infernal de la Inquisición. A ver, me quedo con estas palabras. Esta es mi Atlántida, esta es mi ínsula Barataria. Es decir, Atlántida, la utopía que tiene mucho que ver con Platón. La ínsula Barataria, que la compara con la gran utopía. La ínsula Barataria que a Unamuno lo estremece las burlas a Sancho y las burlas que se hacen por el sueño que significaba aquello. Es decir, que Unamuno, cuando escribe ese texto, al menos desde mi punto de vista, está haciendo algo tan trascendente, tan importante, tan significativo, como es, digámoslo entre comillas, reinventar la utopía española con la ayuda de Cervantes y con la ayuda del Quijote. Otra cosa
tremendamente significativa y, a mi juicio, que tiene una importancia enorme, es que antes de este proceso de reinvención del Quijote, digamos, esa expresión francesa que se dice tanto ahora, los que pusieron en valor, poner en valor, al Quijote fueron primero los románticos alemanes. Pero no solo los románticos alemanes, sino también un grandísimo novelista ruso, Iván Turgeniev, que tiene una conferencia que se titula Hamlet y Don Quijote. En esa conferencia que da Turgeniev, digamos, divide psicológicamente a las personas, a los seres humanos, en hamletianos y quijotescos. Y fíjense, esto a mí me llamó muchísimo la atención por la importancia que tiene en el tema que aquí nos ocupa. ¿Y por qué? Porque, vamos a ver, resulta que la mayor parte de estos intelectuales que estamos hablando, por cierto, excepción hecha de Unamuno, eran hamletianos. Eran hamletianos que dudaban, que no querían comprometerse con la vida pública, que tenían un pánico tremendo a los movimientos de masas que había en aquellos momentos históricos del siglo XX, pero que, sin embargo, al final fueron quijotescos porque, de una u otra manera, se embarcaron en aquel proyecto que trajo la Segunda República. Y, además, otra cosa tremendamente significativa. Los héroes literarios de la mayor parte de estos autores del 98, pensemos, por ejemplo, en el héroe de Baroja, el de Camino de Perfección, pensemos, por ejemplo, en los personajes de Azorín, pensemos, por ejemplo, hablando de Unamuno, en Augusto Pérez, el protagonista de Niebla, pensemos en Pérez de Ayala, el asturiano Pérez de Ayala, y, sobre todo, su ciclo autobiográfico protagonizado por su alter ego, Alberto Díaz de Guzmán. Pensemos en todos ellos son personajes hamletianos. Es decir, no solamente son hamletianos los intelectuales que colaboraron de manera decisiva con el advenimiento de la Segunda República, no solamente son hamletianos ellos personalmente, sino que también lo son sus personajes de novela, porque era aquella apatía la que, digamos, predominaba en la literatura de la época. Un mal del que, por cierto, dijo Azaña, no era tan español como pensaban, sino que ese mal estaba instalado en la crisis de fin de siglo de toda Europa. Pero esta división que hace Turgeniev es tan significativa no solo por el hecho en sí y los planteamientos que hace de lo que es Hamlet y de lo que es Don Quijote, sino también por cómo acepta de lleno y cómo define de una manera, en muchos casos dramática, a la mayor parte de esta gente, de estos intelectuales de los que venimos hablando. El único que no es, repito, hamletiano es Unamuno, que, por cierto, todos conocemos aquellos versos de don Antonio Machado en los que hablaba de este don quijotesco don Miguel de Unamuno. Unamuno podía ser muchas cosas, muy contradictorio, podía ser muchas cosas, pero desde luego hamletiano no, sino que era quijotesco y era un personaje que la acción nunca la arrulló, ni tampoco el compromiso. Por otra parte, también quiero hablar de esas distintas interpretaciones del Quijote que, sin embargo, redundan en un interés común de todos estos autores. La vida de Don Quijote y Sancho, por ejemplo, es muy criticada por Ortega, no directamente en su libro Meditaciones del Quijote de 1914, sino en gran parte de su correspondencia. Ortega no está de acuerdo con esa interpretación de Unamuno, donde parece que Cervantes no existe y donde parece que era Unamuno el que se sentía, digamos, el creador, muy entre comillas, de Don Quijote. Tampoco está de acuerdo con esa interpretación de la vida de Don Quijote y Sancho Américo Castro, y tampoco lo está Azaña. Pero, sin embargo, todos ellos quedan fascinados y sí aceptan, porque es incontrovertible, el hecho de muchas de las cosas que Unamuno afirma en su ensayo, que ese ensayo de Unamuno, vida de Don Quijote y Sancho, es creación sobre creación, en el sentido de que Sancho se quijotiza. Y por otra parte, a mí me llama también muchísimo la atención
el hecho de que, estando en desacuerdo con Unamuno en parte, pero aceptando, digamos, esa quijotización de Sancho, que otra de las cosas que la historia de la literatura, como todos sabemos, la bibliografía que existe sobre la llamada Edad de Plata, es decir, las generaciones llamadas del 98, del 14 y del 27, la bibliografía que existe es oceánica. Y, sin embargo, hay algo que me parece que falla clamorosamente, y es lo siguiente. Lo digo para los que escriben y para los que estudian y para los que imparten historia de la literatura. Cuando se explica la generación del 27, yo creo que la mal llamada generación del 27, pero ese es otro tema, una de las cosas que se dice siempre es que los une, digamos, su pasión y su reivindicación por la figura del poeta Góngora. Y que incluso las fechas que se ponen nombre a esa generación tienen mucho que ver con Góngora. Y vamos a ver, resulta que, sin embargo, para entender y para comprender y para interpretar a la generación del 98 es imposible, y a la del 14, es imposible hacerlo sin la obra de Cervantes en general y, sobre todo, sin el Quijote en particular. Don Quijote está mucho más presente en las generaciones del 98 y del 14 de lo que está Góngora en la generación del 27, que además no está ni en todos los poetas del 27, ni siquiera en etapas muy duraderas de esos poetas de la generación del 27, y que, por cierto, como bien sabemos también, la generación del 27 no son solo poetas. Entonces, hay un fallo aquí, yo creo que tremendo, en el sentido de que no se pone en primer término esta influencia, esta omnipresencia de Cervantes y concretamente del Quijote en las generaciones del 98 y del 14, como sí se hace, sin embargo, a la hora de hablar de la generación del 27 con Góngora. Y este proceso de reinvención del Quijote es tremendamente significativo también, por ejemplo, como Pérez de Ayala, en el ensayo que hablaba antes, Sancho en la ínsula barataria, pues habla de la diferencia entre el estadista y el gobernante, habla de la diferencia entre el político, digamos, cotidiano, de llevar a cabo una serie de acciones, etcétera, a aquella persona que tiene mucho más profundidad y piensa en el Estado, piensa en la grandeza de su país. También es muy significativo, sin que su aportación fuera ni mucho menos comparable con otros, el ensayo de Madariaga, el de Guía del lector del Quijote, donde, digamos, siguiendo a Unamuno, dice que efectivamente no solo es que Sancho se quijotice, sino que Don Quijote a veces también se sanchifica. Bueno, yo creo que esa es la principal aportación que hace Madariaga, que por cierto también fue otro de los grandes personajes intelectuales que se comprometieron de lleno con la proclamación de la Segunda República. También quiero poner de manifiesto otra cosa tremendamente importante y, a mi juicio, tremendamente dramática. En el ensayo de Azaña, de don Manuel Azaña, La invención del Quijote, aparte de una serie de consideraciones, por cierto, bastante interesantes de lo que pudo inventar Cervantes a la hora de crear el Quijote, pero también la realidad en la que se basó, no la realidad del personaje ni de la historia en sí misma, sino de ese mundo quijotesco, cómo esa realidad la pudo percibir Cervantes y la percibió bien para hacer esa gran obra maestra. Me llama muchísimo la atención una frase de Azaña en ese ensayo, el de La invención del Quijote, en la que dice que el hecho de que coincida el declive de una generación, evidentemente por razones cronológicas, y también que coincidan el declive de una generación con el final de un mundo, que es un hecho, dice Azaña literalmente, no puede ser menos que raro. A ver, fíjense ustedes en lo siguiente, en la trayectoria y en la vida de todos estos grandes intelectuales, que en eso también coinciden de lleno. Vamos a ver. Estamos hablando de un mundo, de una España, tremendamente marcada por la institución libre de enseñanza, tremendamente marcada por un afán pedagógico, tremendamente marcada por el convencimiento de que el saber y el conocimiento nos hace mejores y más libres, tremendamente marcada por todo eso,
Que ¿eso a qué les lleva? No solamente les lleva a dar clase en la universidad, casos como Unamuno y Ortega, les lleva también a escribir en la prensa, les lleva también a llevar a cabo, como hizo Ortega también, grandes empresas culturales como fue la Revista de Occidente, les lleva a crear asociaciones cívicas. ¿A qué les lleva? En una palabra, a convertir el escenario público de la España de entonces, desde principios del siglo XX, en la medida en que ellos podían, hasta esta República, en convertir la vida pública española, el escenario de la vida pública española, en un aula. Recordemos aquella frase de Ortega donde dice que el español huye de lo solemne y que para llegar a él hay que acudir, con la retórica que tenía siempre Ortega, decía Ortega, a esa plazuela intelectual que es el periódico. Cuando escribían artículos en la prensa, tanto en la prensa española como también en la prensa iberoamericana, en la mayor parte de los casos lo que estaban haciendo no era ya, completando su obra literaria o teniendo unos ingresos extra que seguro que no les venían mal. Lo que estaban haciendo era enseñar más allá de las aulas, enseñar a través del artículo de periódico. Cuando se implicaban en creaciones cívicas como la Liga para la Educación Política o la Agrupación al Servicio de la República, estaban haciendo exactamente lo mismo. Cuando Unamuno publicaba artículos criticando a la monarquía, a Alfonso XIII, criticando también duramente a Primo de Rivera, criticando muchas de las cosas que él veía completamente injustas y completamente desfasadas de la España de entonces, lo que estaba haciendo era llevar su discurso también más allá de las aulas y tratar de contagiar su espíritu, sus ideas, sus sueños a la mayor parte de gente posible. También quiero poner de manifiesto acerca de las relaciones, por cierto, bastante complicadas, que hubo entre todos estos intelectuales que, repitiendo una vez más el hecho de que existe una bibliografía oceánica sobre lo que es toda la Edad de Plata, a mí me parece que quedan todavía grandes cosas por profundizar y dejarlas por escrito de una manera que queden para siempre y se fijen criterios que nos iban a ayudar mucho a entender esta época. Por ejemplo, yo creo que está por hacer el gran libro, dos grandes libros. El gran libro de la complejísima relación que hubo entre Unamuno y Ortega, que también está por hacer el gran libro que hubo en la complejísima y contradictoria y al final pésima relación que hubo entre Unamuno y Manuel Azaña. A mí, por ejemplo, en este sentido, me llama muchísimo la atención dos cosas. Una, que es muy significativo que la mayor parte de los discípulos de Ortega pasaron por Unamuno, pasaron por estudiar a fondo a Unamuno, es decir, no les bastaba solo la enseñanza del maestro Ortega. Piensen, por ejemplo, que Julián Marías escribe un libro dedicado de las primeras biografías que se escribieron sobre Unamuno. Piensen, por ejemplo, también que cuando Julián Marías escribe ese libro, se lo da a Ortega pidiéndole que le comente lo que le parece, le ayude si ve algún fallo, alguna carencia. Ortega le dice, mire, le dice literalmente, mire, para usted Unamuno es un tema, pero para mí es mucho más que un tema. Es una parte de mi vida muy importante que ahora mismo me produce tremendo dolor volver a ella. Es el Ortega que lo dice ya, mucho después de la muerte de Unamuno. Y es también tremendamente significativo que una de las grandes discípulas de Ortega, María Zambrano, que también tiene mucho que ver con este ensayo y con esto de lo que estamos hablando, escribe también una extraordinaria biografía sobre Unamuno cuando María Zambrano se va al exilio. Y María Zambrano también tenía una admiración por Unamuno grandísima. A ver, primero María Zambrano. Cuando María Zambrano interpreta la vida de Don Quijote y Sancho, por un lado, y las meditaciones del Quijote por otro, da en el clavo de una manera admirable, diciendo que, tratándose de libros muy distintos, de estilos muy distintos, de enfoques muy diferentes, coinciden en una cosa fundamental, y esa cosa fundamental en la que coinciden, según María Zambrano, es el género.
es decir, la guía, la famosa guía literaria, las famosas guías de nuestra literatura más clásica, más anterior. Y efectivamente son la vida de Don Quijote y Sancho y las meditaciones del Quijote son grandes guías. Y también María Zambrano, hablando de estas dos grandes guías, de la vida de Don Quijote y Sancho y las meditaciones del Quijote de Ortega, también pone de manifiesto una cosa muy importante, y es cómo, desde su punto de vista, el pensamiento de Unamuno, los ensayos de Unamuno, digamos, se inclinan mucho más por lo poético, incluso por lo dramático, mientras que la obra de Ortega se inclina mucho más, está mucho más marcada, digamos, por lo que es el pensamiento. Es decir, como si hubiese ahí, digamos, no sé, antes, o sea, Unamuno sería lo que fue la tragedia griega, más o menos, según estos planteamientos, mientras que Ortega sería ya los comienzos de la filosofía griega, los momentos del pensamiento. Por supuesto, una comparación, no una definición exacta, pero más o menos lo plantea y me parece tremendamente significativo y creo que acierta de una manera admirable, porque a donde llega la intuición de María Zambrano es a lugares que nos marcan asombro muchísimas veces. Y también, como ese otro, quería completar el otro apunte, de ese gran estudio que hace falta sobre la relación compleja, y que acabó muy mal, entre Unamuno y Azaña. A ver, Azaña cuando estudia la obra y el pensamiento, y sobre todo la actitud de la generación del 98 ante la famosa crisis, ante el famoso desastre con mayúsculas, Azaña considera que uno de los pocos que tiene sentido crítico y que tiene razón a la hora de hablar de aquel famoso desastre de los escritores de entonces es Unamuno. Azaña y Unamuno mantienen correspondencia durante muchos años y en algún momento también su grado de entendimiento, al menos en la correspondencia, es grande. Y luego hay otra cosa también muy significativa. Cuando a partir del momento histórico en el que se proclama, viene el pronunciamiento de la dictadura de Primo de Rivera, en aquel momento, en el primer momento después de la dictadura de Primo de Rivera, solamente hay dos grandes intelectuales españoles que se oponen, vamos a ver, sin matices y sin ocultaciones y sin disimulo ninguno, a la dictadura de Primo de Rivera. Esos dos intelectuales españoles son Unamuno y Azaña. A Unamuno le cuesta el destierro. Azaña lo primero que hace es abandonar el Partido Reformista al cual perteneció, el partido de mi paisano, de Melquiades Álvarez, porque desde el punto de vista de Azaña don Melquiades y el Partido Reformista no se opusieron con toda la contundencia debida a la dictadura. Y además, Azaña es cuando se radicaliza y cuando escribe la apelación a la República. Hasta entonces, Azaña había sido accidentalista en cuanto a las formas de gobierno, pero a partir de la dictadura de Primo de Rivera deja de serlo y Azaña ya se inclina tremendamente por la República. La correspondencia que mantienen durante ese periodo es bastante significativa y los dos coinciden en ese rechazo. Sin embargo, llega un momento en que, después de proclamarse la República, en que la falta de entendimiento y el desacuerdo entre los dos es muy grande, Unamuno llega a decir que Azaña es una especie de Amiel resentido y Azaña, muchas de las afirmaciones de Unamuno cuando criticaba las políticas de la República, digamos que también le decepcionan y también está muy en contra de ellas. Pero si abarcamos una época larga, es decir, más o menos desde 1930 hasta ya funcionando la República, la relación entre estos dos personajes, entre Unamuno y Azaña, partiendo sobre todo no ya de rumores que no siempre se pueden confirmar, sino de los textos que están en la correspondencia entre ambos, yo creo que también podría explicar en gran medida muchas de las lagunas que podemos encontrarnos para interpretar esta época de la historia de España, que es tremendamente apasionante. Entonces, para ir concluyendo ya y no cansarles, yo creo que tenemos que darle una importancia enorme al hecho de que
todas estas personalidades, todos estos intelectuales, digamos, hicieran interpretaciones de la obra cervantina y, más concretamente, interpretaciones del Quijote que supusieron grandísimos avances y que, además, pusieron al Quijote en su sitio dentro de lo que era la literatura española y que, además de eso, fueran también los grandes forjadores de un nuevo Estado que en su momento para todos ellos era una utopía, es decir, que España estuviera, en la expresión famosa de Ortega, a la altura de los tiempos, que el conocimiento nos iba a hacer mucho mejores como personas y nos iba a hacer mucho más libres. Ese convencimiento está en todos ellos. Ese convencimiento viene un poco más atrás en la historia, digo, en la generación inmediatamente anterior, ahora que estamos en las efemérides galdosianas. Por ejemplo, miren, hay un texto de Clarín, de Leopoldo Alas, al que no solo por ser paisano mío, sino por los méritos extraordinarios que atesora. Cada vez que lo leo me emociona. Uno de los últimos textos que escribe Leopoldo Alas en 1901, antes de morir. Y es que él acude a aquellas clases que organizó en su momento la Universidad de Oviedo, que eran la extensión universitaria. Acude a aquellas clases donde asistían obreros. Entonces, Clarín cuenta, tremendamente emocionado y tremendamente estremecido, lo mucho que a él le influye, lo mucho que a él le impresiona ver aquellas caras de hombres agotados, de hombres que ni siquiera parece que estén, muchos de ellos, bien alimentados y que, sin embargo, a pesar de su cansancio, a pesar de la dureza de la vida, abren ojos como platos en lo que se refiere a escuchar unas explicaciones que se dan a la altura de ellos para poder adquirir conocimientos que los haría mejores. Cuando pasamos de esa mentalidad de todo el mundo querer una democracia, unas libertades, un Estado que garantice el conocimiento y la enseñanza pública al alcance de toda la sociedad, cuando pasamos de ese convencimiento de que eso nos hará mejores, de que eso nos hará más libres y de que eso sacará a España del atraso secular en el que está, pasamos de eso a los grandes terremotos sociales y políticos del siglo XX, con el nazismo, con el fascismo, con el bolchevismo, con movimientos tremendamente extremistas, que ya no son la democracia burguesa, la democracia parlamentaria, el respetar las opiniones ajenas, etcétera. Cuando pasamos de eso es cuando se produce, la gran tragedia, que no solamente acaba con la Segunda República, que no solamente acaba con los mejores sueños de las generaciones intelectuales más importantes que tuvimos en España desde los siglos de oro y, como decía Azaña en ese ensayo sobre Cervantes, que el declive de una generación y la caída de un mundo coincidan no puede ser menos que raro. Piensen ustedes, os lo digo en detalle, de ese drama en el que se vio Azaña. Azaña, como saben también, era una persona en cuya formación intelectual era muy importante Francia. Desde luego conocía muy a fondo la cultura francesa. De hecho, alguien que estuvo en posturas políticas muy distintas, como fue el filólogo Antonio Tobar, en algún momento definió a Azaña como criticándole en el sentido de que era el último afrancesado. Bueno, pues imagínense ustedes lo que tuvo que ser para Azaña los últimos días de su vida en aquella Francia que en gran parte de ella estaba ocupada por los nazis, por aquella barbarie. Es decir, haberse formado en un mundo de civilización, de libertades, de sueños y de democracia y ver que aquella misma geografía, no ya su España atrasada, sino la Francia, la que tanto admiraba, estaba en manos de aquel horror tan tremendo. Y, por otra parte, antes de terminar, estando donde estamos, también quiero insistir, y eso es muy importante hacerlo, que si de Ortega podemos hablar con respecto a Cervantes y al Quijote, de su primer libro, que eso es tremendamente importante, de las Meditaciones del Quijote, y de Américo Castro podemos decir que gran parte de sus investigaciones también, como sabemos, estuvieron centradas en Cervantes. Sin embargo, lo que sí podemos decir de Unamuno es que lo cervantino y lo quijotesco
no solo están presentes en ese libro de 1905, en esa creación sobre creación estremecedora de principio a fin, que es Vida de Don Quijote y Sancho. No, en El Quijote y Cervantes, en Unamuno, están presentes en casi, diría, todas sus obras. Por ejemplo, hay un capítulo sobre la presencia de Cervantes y El Quijote del sentimiento trágico de la vida. Por ejemplo, como decía antes, cuando es en su destierro en Fuerteventura, cuando escribe Paisajes del alma, también está con Sancho, con la ínsula Barataria y con todas las víctimas que sufrieron los avatares de la España más tradicional y de la España más rancia. Unamuno no solamente llevó a Cervantes y al Quijote en muchos de sus libros, sino que yo creo que fue quijotesco y hasta el final, y que no solo su talante, sino también su obra. Y de hecho, en muchas ocasiones, a la hora de plantearse en muchos de sus libros realmente a quién pertenecían los personajes, como Augusto Pérez el de Niebla, si éramos hijos de nuestras obras o no, como decía Cervantes, esa presencia de lo quijotesco y de lo cervantino en Unamuno es constante de principio a fin. Y bueno, quiero ir ya concluyendo y me permito insistir en que creo que hacen falta esos dos grandes estudios, esos dos grandes libros de las relaciones sobre las relaciones entre Unamuno y Ortega, digo Unamuno y Ortega por cronología, y también entre Unamuno y Azaña, sobre todo quizá el de Unamuno y Ortega. Y por cierto, la necrológica que Ortega escribe sobre Unamuno es extraordinaria, y ahí no está el Ortega que a veces se enfadaba y a veces se escandalizaba con Unamuno. Ahí está el Ortega que comprende tremendamente bien a Unamuno. Y además hay dos planteamientos que yo creo que son eternos para entender lo que fue Unamuno en esa necrológica que escribió Ortega. Creo que las últimas palabras son que a partir de la muerte de Unamuno, escribe Ortega, a España, literalmente escribe, a España le espera una era de atroz silencio. Por desgracia así ocurrió. Y no solamente un atroz silencio por la dictadura que se vivió, que evidentemente no había libertades, sino también atroz silencio porque nadie como Unamuno salía a la palestra a hablar de esto y de aquello, o por decirlo con sus propias palabras también, contra esto y aquello. Ortega, en ese sentido, comprendió muy bien el significado y la omnipresencia que tuvo Unamuno en la España de su época, y desde luego escribió aquello estremecido. Y también define de una manera muy poética en esa necrológica la muerte cuando dice que alguien que se va más allá de cualquier horizonte conocido. Es una definición estéticamente muy válida. Y entonces yo me quedo con, ya como la conclusión de la estética del perdedor, de ver en el personaje de ficción y en el perdedor, por parte de todas estas personas, el verdadero significado y la única verdadera salida para una España, digamos, que se había quedado sin pulso, según escribió aquel regeneracionista Francisco Silvela. Me quedo con la apuesta por el perdedor, sin chauvinismos, porque estéticamente me parece admirable, y me quedo también con el hecho de que, por una parte, reinventan el Quijote, es decir, dan significado y sentido a un personaje perdedor pero utópico, y que, por otra parte, crean o colaboran de manera más o menos decisiva a todos, pero más decisiva unos que otros, un nuevo Estado que de alguna manera responde, en teoría, a la utopía que cada uno de ellos tenían en la mente. Luego, distinta cosa fue, evidentemente, los desencuentros que hubo, los desacuerdos, las rupturas, y que, desde luego, aquel proyecto que se llevó a cabo de la Segunda República le dejaron muy poco tiempo, prácticamente no anduvo, sino que gateó, pero que en todo caso no se llevó a cabo como quisieron. Aquella maldad de Madariaga cuando decía que a Ortega se le había vuelto loca la Modelo, es decir, que se le había vuelto loca Europa. Es decir, traen la Segunda República en un marco histórico
donde la barbarie, la violencia, el extremismo se habían apoderado no solamente de la vida pública y social española, sino de la vida pública mundial o al menos de la vida pública europea. Ellos también, en su proyecto de país, en su compromiso con la vida pública, en su afán pedagógico de hacer llegar su saber a la mayor parte de gente posible, ellos también fracasaron y fueron perdedores. Sublimes perdedores, desde mi punto de vista, todos ellos, al igual que Don Quijote. Bueno, de momento, digo, si quieren hacer coloquio, nada más y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Luis Arias por esta visión unamuniana que a mí me ha recordado que de la misma forma que habla de la reinvención del Quijote, tal vez pudiéramos hablar también de la reinvención de Hamlet, a quien él ha hecho alusión. Tiene muchas connotaciones, muchas semejanzas, probablemente hasta el acto tercero de Hamlet. A partir de ahí ya deja de ser unamuniano para pasar a lo mejor a otro estadio mucho más activo. Pero bueno, eso sería disquisiciones para otro momento, de la misma manera que él nos ha dejado el enlace con esos dos posibles estudios acerca de Unamuno y Azaña, Unamuno y Ortega. Antes de dar paso a las posibles intervenciones del público, por algo que nos ha suscitado a todos muchísimo interés, quiero una vez más dejar constancia del agradecimiento de todos ustedes en nombre de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca, en nombre de la directiva, de nuestro presidente Francisco Blanco, y por la acogida de Ana Chaguaceda una vez más, y sobre todo por la presencia de todos aquí, empezando por Enrique Cabero, que unamuniano, amigo, activo, colaborador de todas las iniciativas que desde esta casa se proponen y que ha sido, como saben ustedes, hasta hace poco vicerrector de la universidad y ahora ha sido llamado a más altas responsabilidades dentro de la Junta de Castilla y León. Seguramente hay muchas preguntas que quieran ustedes formular, porque la figura de Unamuno es, como tantas veces hemos dicho, inabarcable. Yo me he visto inmerso en los últimos días en algo tan aparentemente tan baladí como ¿Unamuno fumaba o no? Bueno, pues eso puede dar lugar a muchos estudios. Sepan ustedes que no fumaba. Pero que el rector de los irlandeses en Salamanca, en el Colegio de los Irlandeses, decía en sus memorias que en el banquete del 17 de marzo, festividad, como saben ustedes, de San Patricio, patrón de Irlanda, etcétera, etcétera, en el que siempre invitaban en el Colegio de los Irlandeses, en el Fonseca, al gobernador civil, al obispo de la ciudad, a Unamuno como rector de la universidad, a todas las fuerzas vivas. Justamente en la reunión, en el banquete del 17 de marzo de 1931, antes de las elecciones de abril, muy poquito antes, dejaba constancia del ambiente tenso que había en ese banquete y cómo acababa de llegar un gobernador civil procedente de Málaga que no sabía si mataba o espantaba, es decir, acababa de llegar a Salamanca sin saber absolutamente nada ni de Salamanca ni de los irlandeses y por lo tanto no decía ni pío. Y cómo todo el peso de la conversación lo llevaba Unamuno, que no comía pero fumaba pitillo tras pitillo. Le consulté esto a Paco Blanco y me dice que no, que evidentemente no fumaba, y no solamente eso, sino que me ha mandado todo un dossier de testimonios propios de Unamuno y ajenos en los que queda constancia de que nunca fumó, como Unamuno decía, ni cigarrillos, ni puros, ni pipa. Esto nos da una idea de hasta qué punto la figura de Unamuno, en la que hemos insistido tantas veces, es inabarcable. Y la visión que hoy nos ha dado Luis Arias es tremendamente provocadora en el sentido de que suscita pensamientos, reflexiones y seguramente por parte de ustedes preguntas. Y puesto que él se ha
Ofrecido a ello, dejo en el público la posibilidad de que así lo expresen.